Saludos amigos, soy Carmen del canal Mentes Despiertas. Estamos en tiempos del despertar y de elevarnos y por ello de nuevo nos acompaña en el canal Lilian Marín. Lilian, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A Carmen, por supuesto, por darme la oportunidad de esta gran ventana a todos vosotros. Y un abrazo enorme. Estoy de nuevo aquí con vosotros para poder contestar a todas las preguntas que tengáis, que como siempre me encanta, y poder compartiros toda la información que de primera mano recibo y experimento para poder enseñar una forma a través de la cual, con los que resuenen con ella, a través de la cual podáis hacer vuestra propia cambio de conciencia, vuestra propia conexión con vosotros mismos y por ende el camino de ascensión. Tenemos que comprender que todas las emociones que están latentes en nuestro cuerpo físico han sido creadas desde el desequilibrio de nuestro cuerpo emocional, mental y los cuerpos energéticos sutiles que son más finitos, que digamos que son mucho menos densos y que están por encima de estos dos que he dicho. Ahora bien, cuando tenemos una emoción, las emociones responden básicamente a un impulso. Responden a una cuestión de primer chakra. Se me cayó el auricular. Decía que responden a las emociones responden a un impulso de primer chakra. De primer chakra, los que no conozcan los chakras, pues os invito a que investiguéis un poquito, o podré hablar de ellos en otra ocasión, porque si no, doy toda la información ahora y nos perdemos, ¿verdad? Pero digamos que básicamente tenemos 7 chakras, que son 7 motores energéticos del cuerpo y están correspondientes a determinadas áreas de nuestro cuerpo físico. Entonces, el primer chakra, que se sitúa en la base de la columna, que es el chakra raíz, este es el que depura. Entonces, y después tenemos el segundo y el tercero. Básicamente, por debajo de la boca del estómago, que es donde estaría el cuarto. Entonces, estas emociones, cuando sentimos rabia, dolor, ansiedad, todo esto es una forma no controlada por la mente, ¿sí? Digamos que el cuerpo emocional está dividido entre el cuerpo emocional inferior y superior, y en la mente, el cuerpo mental, está el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior. Ambos se alinean. El cuerpo emocional inferior es aquel que tiene las emociones, mientras que el cuerpo emocional superior es el que contiene los sentimientos, que son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando nos sentimos mal, esto no es algo pensado, sino es el producto de una emoción, es el resultado de una emoción, de algo que nos mueve desde dentro hacia afuera. Y es por eso que es impulsivo, que es básico, que conecta con los chakras inferiores. El sentimiento conecta con los chakras superiores. Entonces es mucho más sublime. ¿Por qué? Porque la mente, y esto tiene un parangón, junto con el cuerpo emocional inferior, con la mente inferior, en donde conectamos estos dos. Y entonces es donde vivimos en el caos. En el caos, en el desorden, en la depresión, en la ansiedad, en el qué mal estoy. ¿Sí? Y ahí es donde originamos la base de nuestras enfermedades.
¿Me explico? Yo sé que es un poco complicado de entender todo esto, Sí, pero digamos que, sí, ¿verdad? sí. Digamos que, vamos a decirlo más fácil. Cuando yo me siento mal físicamente es porque antes me he sentido mal emocionalmente y antes he generado las emociones y los pensamientos a través de los cuales la energía se condensa y somatiza una enfermedad física en Y la esto, Lilian, biología. no ocurre inmediatamente, ¿verdad? Puede ser que te encuentras hoy mentalmente mal, con pensamientos malos y tal, y mañana es cuando te encuentras mal físicamente, ¿no? ¿O no? Efectivamente, efectivamente. Es decir, el cuerpo físico, al ser denso, al ser materia densa, necesita un tiempo para procesar. Ese tiempo para procesar lo que se le va metiendo es lo que detona lentamente la enfermedad. Y cuando nos damos cuenta, decimos, uy, pero si estoy mal, ¿pero por qué? Si yo estaba bien, si a mí no me pasaba nada. No, sí te estaba pasando. Lo que pasa es que no has prestado atención a lo que te estaba realmente pasando. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema todavía. Y es que no nos escuchamos. Vivimos hacia afuera sin prestarnos atención hacia adentro. Vivimos hacia cómo nos ven los demás, a qué maravilloso tengo que estar por fuera, pero no comprendemos, ni nos prestamos atención, ni tenemos diálogo interno. Y esto es algo que os invitaría a todos a poderlo hacer, a tener diálogo interno, a que todos los días, mínimo 3 minutos al día, mínimo, que esto todo el mundo lo puede hacer, por muy ocupado que esté. 3 minutos al día, el poder sentarse o paseando, no importa, y interiorizar quién eres, qué deseas, qué haces aquí, cómo has pasado el día, qué necesitas para tu día, qué necesitas para tu descanso. Porque una de las cosas importantísimas es poder comprender que tan valioso es el día como la noche. Nosotros mantenemos una polaridad que siempre ha estado desbalanceada. ¿Por qué? Por muchas razones, porque en la 3D donde hemos estado viviendo y donde todavía muchos se empeñan en vivir, pues el yin y el yang, el equilibrio de polaridades no se da, porque estamos ocupados en acción, reacción, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos que hacer el ejercicio de equilibrar ambos lados de la balanza para que de esa manera podamos dar ese paso que queremos a la quinta dimensión y así poder neutralizar. ¿Y qué significa neutralizar? Pues estar en tu centro. ¿Los problemas existen? Sí, claro que existen. Como me preguntaba una señora el otro día en consulta, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que entonces en quinta dimensión no vamos a tener ningún problema? Y yo le decía, claro que sí. Lo que pasa es que la forma de abordarlos va a ser completamente diferente, porque no lo vamos a abordar desde las emociones que generan nuestro cuerpo energético emocional básico, sino, y tampoco desde nuestra mente inferior, que es donde hace la rueda de hámster constantemente, sino que lo vamos a resolver porque vamos a subir un peldaño por encima y nos vamos a colocar desde la energía del propio corazón. Y esa energía del propio corazón significa que vamos a tener la serenidad para tener una visión amplia, muy amplia de todo, porque vamos a estar conectados al cielo y a la tierra. Justamente la polaridad positiva, que es la tierra, la polaridad negativa, que es el cielo, nosotros vamos a hacer el hilo conductor a través del neutro. Entonces, en esa neutralidad vamos a poder tener la electricidad, o sea, el campo eléctrico del cielo y el campo magnético de la Tierra. Y nos convertimos en lo que se llaman dioses en acción.
Claro, ¿para eso falta un ratito? Sí, no os voy a engañar, claro que nos falta un ratito, pero ya estamos ahí, o sea, ya estamos empezando ese procedimiento. Así que, bueno, esto sería como, sé que a lo mejor me he ido un poco por las ramas, pero tenía todo que ver, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, no sé si quieres que os hable en concretos, por ejemplo, del sistema digestivo, que es uno de los más afectados actualmente. Sí. Sí lo es, sí. Porque es nuestro segundo cerebro, ¿no? Efectivamente, sí. Ya se han descubierto que es ya se ha descubierto que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque decimos que nuestro sistema nervioso central es el que procesa el pensamiento, ¿sí? Aunque eso es lo que, bueno, los científicos, mejor, peor, expresado a través mío, es lo que dicen, ¿no? Pero realmente nosotros somos mucho más que un sistema nervioso central y somos mucho más que un sistema digestivo. Es cierto que tenemos que darle la importancia que tiene, porque nuestra biología humana en este envase precisa de estos órganos y de estos sistemas para funcionar. Está diseñado en perfección así. Pero nosotros como tal somos mucho más que el propio contenedor. Somos el continente. Perdón, el contenido. El contenedor es el continente y somos el contenido. Entonces, en ese contenido es donde nos tenemos que alinear con nuestra propia divinidad. Y para aquellos que me digan, no, es que yo no creo en Dios, yo no creo, muy bien, no hace falta. Vamos a cambiar la terminología y así pues es más fácil. Digamos que tenemos que hacer la conexión con nuestra propia creación. Ya está. Así es más fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el sistema digestivo somatiza la mayor cantidad de enfermedades habidas y por haber. O sea, cuando un bebé lo primero que hace cuando nace en este mundo, lo primero es respirar para darle la bienvenida al mundo. ¿Sí? Y lo segundo es la primera forma de nutrición, la respiración, que es lo que llaman el prana. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cuántos de nosotros prestamos atención a la forma de nutrirnos a través de la respiración? Pocos. Muy pocas personas, poquísimo. Sí. Muy pocos. Y esto es algo que es vital, absolutamente vital. Necesitamos nutrirnos no solamente por boca, hay muchas formas de nutrición. La primera es, y fundamental, porque sin ella nuestro cuerpo biológico fallece, perece, se acaba, y es la respiración. A través de la respiración no solamente tomamos oxígeno, que justamente mueve todos nuestros sistemas y lo nutre, sino que tomamos energía. Esa energía es energía vital, que no tiene que ver con el oxígeno como molécula, sino con la propia energía de la creación. Entonces, un bebé lo primero que hace es respirar para poder tomar esa energía y estar aquí en este planeta. Lo segundo que hace es succionar, mamar, lactar. Y esto es, toma toda la nutrición biológica a través de la leche materna. Y ahora me dirán, ¿y qué pasa si no puedo lactar? Porque no tengo suficiente leche, porque tengo problemas en las glándulas mamarias. Muy bien, puedes igualmente darle un biberón, pero le estás dando el alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando está tomando ese alimento, estamos, y esto muy poca atención se presta, el bebé está tomando ese nuevo ser, está tomando la energía emocional de la madre. Así que como madres tenemos mucha responsabilidad en nuestros hijos o sobre nuestros hijos.
porque están tomando, y esto yo sé que es bastante fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, está tomando el karma de la madre, está compartiéndolo, porque antes de llegar a este mundo todos firmamos un contrato para poder llevar a cabo la misión que venimos a experimentar aquí. Entonces las familias están completamente pactadas anteriormente. Entonces a través, no me voy a ir de tema que si no hablo de la familia, pero estábamos en la emoción a través del sistema digestivo. Entonces cuando lo primero que hacemos es desde la boca al esófago, ese paquete de boca y esófago es el que toma la recepción del producto, la recepción de aquello que comes. En esa recepción está tu capacidad de aceptar, de recibir. ¿Me explico? Entonces, muy pocos prestamos atención a la hora de comer, ¿sí? De cómo estamos recibiendo el alimento. Porque el alimento no es simplemente degustar, simplemente es qué bueno está o esto no me gusta. Es la energía que tú estás dispuesta a recibir. Porque nos han enseñado a dar, pero dar no como un acto de amor, sino como un acto de desprendimiento. La gente generalmente da lo que no quiere, lo que no necesita y lo que ya no le hace falta. Lo que sobra. Exacto. Entonces, eso es lo que el otro recibe. Entonces, evidentemente, estamos tomando solamente trocitos de lo que nos corresponde, ¿verdad? Por eso, la primera cuestión es aquello que recibimos, tenemos que agradecerlo para poderlo transformar en energía de luz para nosotros. Además, que cada alimento, para cada persona, tiene una impronta emocional simbólica que le conecta directamente con una emoción, generalmente, de su niñez o juventud. Y esto os invito a que hagáis el ejercicio de pensar qué significa, por ejemplo, si me como una manzana, qué significa la manzana para mí, con qué me conecta. Porque si esto lo preguntara aquí en Alemania, lo más probable es que me dijeran, igual que la canela o la naranja, y me dijeran, pues me conecta con las navidades, me conecta con el casa, sí. O una sandía, o sea, si te comes una sandía, ¿con qué te conecta? Con el verano. Entonces, exactamente, con el verano. Y si ahondas, a ver, te conectará a lo mejor con tu madre cuando cortaba la sandía y la repartía para todos después de un día de playa. Entonces es por eso que nuestros alimentos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que tomamos y cómo lo recibimos, para no recibir migajas, para poderlo transformar en luz. Una vez que estamos absorbiendo esa alimentación, pasa de boca por el esófago, pasa directamente a través del cardias al estómago. El estómago es el gran envase receptor de ese bolo alimenticio. Es decir, el estómago le toca la parte de comprensión. Si aquí estamos en la recepción, en cómo recibimos, aquí abajo, en el estómago, estamos en la comprensión. ¿Por qué? Comprensión y tolerancia. Tenemos que recibir de una manera en la que comprendamos lo que se nos está dando. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas se enferman del estómago o tienen problemas digestivos porque no han hecho la transformación en luz de aquello que reciben, que comen, y por las emociones que se les transmite. Y cuando llega ese bolo alimenticio al estómago, el estómago, ¿qué hace? Lo rechaza. ¿Por qué? Porque en la propia persona no hay la capacidad de comprender lo que se le está dando.
no está la capacidad de aceptar qué es lo bueno para mí y qué es lo que no me gusta. Entonces las emociones se constriñen, el estómago aprieta y empuja hacia afuera, pero hacia afuera no a través del intestino, sino a través del esófago, y se producen esas hernias de hiato fantásticas que muchísima gente tiene, ¿verdad? Valga la ironía. ¿Por qué? Porque no son capaces de recibir y tampoco son capaces de comprender. Y eso se aúna al hígado. El hígado toma toda la rabia, toda la frustración y toda la ira, toda esa rebeldía que hemos mostrado en la vida como una válvula de escape. Entonces, lógicamente, junto con el estómago, si no comprende, no acepta, no tolera, esto va a generar una gran gastritis probablemente, porque lo veo constantemente. ¿Sí? Y si después desde ahí, ¿qué ocurre? Que el bolo alimenticio no se puede quedar en el estómago. Entonces tiene que pasar al intestino delgado y de ahí al intestino grueso y de ahí a expulsarlo, porque es el proceso biológico. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no aceptamos la recepción de aquello que tomamos en emoción y no aceptamos y no comprendemos lo que nos ha estado pasando con los demás y qué posición he tomado yo ante la vida, si he sido por ejemplo, si he sido una cobarde y no he podido expresar lo que realmente quería y me las he estado tragando, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasa? O bien por el bien queda, o bien por el no hacer, o que no quiero hacer daño a los demás, ya, pero te lo estás haciendo a ti. O sea, no se trata de hacer daño a nadie, se trata de decir las cosas que uno necesita decir desde el centro. Pero eso tampoco nos enseñan, entonces lo hacemos desde la explosión y al hacerlo desde la explosión, pues todo nuestro intestino se altera también, porque aquello que no comprendemos, que nos molesta, lo sacamos por arriba y ahí está el vómito, ¿sí? Entonces, cuando pasa el bolo alimenticio ya transformado y nos baja a través del intestino delgado, el intestino delgado, ¿qué es lo que hace biológicamente? Toma y recibe todos los nutrientes pasándolos a sangre y así poder alimentar nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros no hemos sido capaces de comprendernos a nosotros mismos, de aceptarnos a nosotros mismos y de aquello que nos rodea tampoco lo hemos podido hacer, entonces nuestro intestino delgado, ¿qué nutrientes va a tomar? ¿Qué es lo que nos va a alimentar? ¿Me explico? Estoy hablando, o sea, es como unificar dos capas, la biológica, que es la que toma el nutriente, y la emocional. Entonces, si estamos tomando unos nutrientes a nivel emocional a través de los cuales no está la tolerancia, porque el intestino delgado lo que hace es tolerar, es aceptar, es tomar. Y tú cuando tomas algo es porque lo toleras, básicamente. Te guste o no, pero lo toleras. Entonces ahí es cuando tú estás absorbiendo en gran parte la energía no procesada de los demás. Y esto es bastante complicado, por eso después surgen también todos los problemas de piel, porque la piel es el mayor órgano que tenemos que nos está mostrando que nuestro intestino delgado está absorbiendo justamente la no tolerancia de nuestras propias emociones provocadas a través de no gestarlas y transformarlas en comprensión. Primero, no sabemos recibir, no transformamos en luz la recepción, se me cayó el auricular, no transformamos en luz no transformamos en luz aquello que hemos recibido, no aceptamos, no comprendemos en nuestro estómago
Y al no comprender, no digerimos. Y al no digerir, no toman los nutrientes. Y los nutrientes que estamos tomando es completamente veneno, porque son nuestras emociones colapsadas. Por lo tanto, no hay ninguna tolerancia al respecto. ¿Y qué ocurre? El siguiente paso es ir al intestino grueso. Y el intestino grueso, que es justamente el que recibe y empuja hacia afuera, realiza las contracciones para empujar hacia el colon y el ano, pues directamente te está diciendo, ¿qué me has enviado? Que esto se paraliza, en muchas ocasiones se paraliza. ¿Por qué? Porque dice, si tú no has tenido la tolerancia de poder flexibilizar, ¿cómo me estás pidiendo a mí que flexibilice, o sea, que contraiga y que expanda para poder sacar esto que me envías? Entonces se paraliza y ahí es donde está el miedo, donde se alberga el miedo. ¿Entendéis? Entonces, claro, y al albergarse ese miedo y contraerse es donde tenemos los periodos de estreñimiento y que te tomes lo que te tomes, no hay manera de poderlo expulsar. Entonces, todo esto lo tenemos que ir entendiendo en cómo nuestros sistemas físicos tienen paso por paso relación directa con nuestro propio sistema emocional. Y que toda enfermedad está ligada absolutamente a un desequilibrio emocional y mental. Y mucho más arriba, energético, en nuestros campos sutiles. Y ahí es donde vienen las herencias karmáticas o la epigenética, el origen, no solamente responsabilidad nuestra de nuestra propia vida actual, sino de nuestra familia biológica, porque como al estar insertos en una familia biológica y haber hecho los pactos álmicos para poder estar en esta familia biológica elegida, ¿sí? No te la elige Dios ni nada de eso, no. La eliges tú para poder superarte y para poder darte una enseñanza a ti misma, a ti mismo y hacia toda tu familia. Allá cada cual si la quiere tomar o no. Eso también, o sea, lo importante es que tú hagas tu propio trabajo. Y eso, evidentemente, se somatiza también, si no pasa por los 3 estadios básicos que he estado comentando con el sistema digestivo, que es la recepción, la comprensión, la tolerancia, flexibilidad. ¿Sí? Entonces, necesitamos comprender, sí. Madre mía, sí. Yo creía que era ir a comprar la comida, prepararla y comerla, pero veo que... No. No, porque además, ahora que has dicho eso, voy a aprovechar para daros también otra información y además un tip que va a alinear todo esto. Además de ver cómo procesamos el alimento en nuestro sistema digestivo y por estas diferentes partes, estos diferentes pasos que he dado, el alimento tiene que ser alimento real. Porque generalmente compramos alimentos irreales. Sí. ¿Procesados te refieres? Sí. Claro, podemos hablar de alimento procesado, alimento natural, pero yo estoy hablando de real e irreal. ¿Por qué? ¿Por qué darle esa categoría? Porque estoy hablando de la vibración energética que emana. Nosotros, como cuerpos humanos, somos vibración. Nuestra energía es vibrante, todo vibra en el universo. Y tenemos que cuidar que nuestra vibración sea de la misma intensidad todo el tiempo para mantener la neutralidad. ¿Sí? Ahora mismo los campos energéticos de las personas, como estamos entrando en esta quinta D, están completamente disparados. Hay gente que está vibrando altísimo, hay gente que está muy desordenada porque tan pronto está en una 3D como tiene pensamientos y dice, ay, no, es que tengo que superarme, tengo que hacer esto, o sea, es como que le entra de repente la conciencia y quiere hacerlo todo a la vez. ¿Sí? Y es como, venga, vamos a correr el maratón.
Entonces, ¿qué ocurre? Forma parte del propio proceso, pero necesitamos, primero de todo, es mucha agua viva. Esa agua viva para poder equilibrar todas las células de nuestro nuevo cuerpo, porque estamos en proceso de transmutación, de cambio, ¿sí? Y tenemos que equilibrar nuestras aguas internas. Somos más del 75% de agua, incluso un poco más, diría yo. El dato exacto no lo tengo, pero creo que sí, es más. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos hacer un trasvase energético de todas nuestras células y para eso necesitamos cambiar el agua a todas nuestras células por agua viva. Además, los nutrientes que estamos tomando tienen que ser a través de una alimentación viva, real. ¿Y esto qué significa? Que haya sido que surja por el alimento solar, porque nosotros estamos comiendo el sol. Y esto no lo hemos pensado nunca, ¿verdad que no? No. Pues de lo que se trata ahora es de poder ser conscientes de que tenemos que tomar alimentos solares, porque si tenemos alimentos en este planeta es precisamente gracias al sol y a la tierra, ¿sí? Entonces, el sol es el que produce los fotones solares, toda la energía solar que absorbe la planta. Y a través de la fotosíntesis y demás procesos genera el fruto que después nos comemos. Entonces, como estamos modificando nuestra energía interna para vibrar en esa neutralidad de amor crístico, de amor en luz, de respeto, de tolerancia, de comprensión, de amabilidad, de todos estos valores que la humanidad ya tenía y que ha estado perdiendo por su desconexión consigo misma, ahora se trata de recuperarse, recuperar a sí mismo, para sí mismo, el amor del propio creador-creadora. Entonces, todos los alimentos que necesitamos nos lo dan la naturaleza y tenemos que tomar alimentos lo más naturales posibles, evidentemente sin procesar, y llenos de carga fotónica, llenos de carga solar. ¿Sí? Vamos, que nos deberíamos de poner todos una huertecita, ¿no? Sí, si se puede, sí, claro. Sería lo mejor. Sí, porque el alimento, claro, no es lo mismo un alimento que tienes en el cesto hace ya tiempo a un alimento que todavía está en la planta, que vas, tomas el tomate y te lo llevas a la mesa. Claro, me van a decir, pero es que vivo en la ciudad, esto es irreal. Bueno, pero es que, claro, sí, bueno, si tienes un balcón, puedes cultivar algo y poner tu granito de arena, ¿verdad? Pero lo importante, lo más importante, no es buscar soluciones complicadas, sino es buscar soluciones fáciles, que cada uno puede ingeniárselas para poderlas tener. Entonces, si no te queda otro remedio que ir al supermercado, porque no tienes ningún huerto cerca, porque no te lo puedes poner en tu casa, porque resulta que tampoco puedes ir a una tienda pequeña que son los que tienen los suministros locales. Bueno, pues te vas al supermercado. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar sin comer? Pues no. Pero dentro del supermercado intenta buscar los productos que afortunadamente hoy por hoy ya hay biológicos, que me dices, no, son carísimos, no los puedo comprar. Bueno, pues entonces intenta comprar lo más natural posible. Ya está. Y a partir de ahí, cámbiale la vibración. Claro. Cámbiale la vibración. Porque la carne, cambiar la vibración es bastante complicada. ¿Por qué? Porque es un producto muerto. Y hay bacterias en el momento aunque que aunque la vaquita, perdóname, aunque la vaquita esté en el prado y le dé el sol, no es lo mismo. Evidentemente va a ser mejor que la pobre vaca que la tienen clonada y la tienen dentro de bueno, en fin, terrible. Y que la matan terriblemente terrible. Y ese sufrimiento y ese dolor y ese te lo estás comiendo tú. Bueno, evidentemente si hay que elegir, pues es mejor la vaquita que ha tenido una buena vida en el campo y demás.
pero no dejas de comer. Hoy por hoy, ya como está la energía en la Tierra, ya en la vibración en la que estamos, si te estás comiendo la vaquita que estaba en el campo tomando el sol, evidentemente cada uno hace lo que quiere y es su responsabilidad, ¿sí? Y es su proceso y todo está bien, pero lógicamente te estás comiendo un cadáver. Lo siento, pero eso sí. Y claro, biológicamente, en el momento que hay carne muerta, hay bacterias y todo eso te lo estás comiendo tú. Eso a nivel biológico. Pero a nivel energético va más allá, porque a nivel energético lo que estás ingiriendo es justamente toda la baja vibración de la muerte a nivel denso. Eso es lo que estás ingiriendo. Por lo tanto, una persona carnívora, mis respetos, cada uno elige y cada uno está en su proceso, pues una persona carnívora es una persona que necesita mucho más tiempo para rodar. O dicho de otra manera, cuando tú te comes un pedazo grande de carne, ¿qué es lo que ocurre? Que te sientes pesado, que necesitas dormirte la siesta. En cambio, si te tomas una buena ensalada, un buen hervido, estás vital y puedes seguir trabajando. Es básico, esto es así, es muy simple. ¿Por qué? Porque por un lado estás tomando energía del sol, que es la que te da energía, y por otro lado estás tomando energía densa, que es la que te roba la energía. ¿Entendéis? Entonces, funciona así. Ahora, ¿que tenemos que condenar a todos los que son carnívoros y demás? No, simplemente están en su propio proceso y en su propio rodar. Pero evidentemente cuando nos pegamos una comilona necesitamos mucho más tiempo y además las células quedan impregnadas. Yo no voy a discutir esto, simplemente estoy exponiéndolo. Y tampoco voy a decir, ay, es que necesitamos de la proteína animal y demás. Bueno, esto es un viejo debate que tampoco es que tengo intención de abrirlo. Simplemente es explicar que a nivel energía vamos a estar mucho más energéticos y mucho más alcalinos y mucho más saludables, ¿sí? Si tomamos productos lo más natural posible, es decir, lo más real posible. Que no estén, si te comes una manzana que ha sido madurada en una cámara con polvitos químicos, evidentemente, prácticamente no tiene ningún sentido. Es decir, digamos que ese proceso es básicamente, me podéis decir los carnívoros, es comerme la carne igual. Bueno, pues de alguna manera te voy a decir que sí, porque te estás comiendo una manzana que no tiene ninguna carga solar, ninguna energía. ¿Entendéis? Entonces, de lo que se trata ahora es de estar lo más energéticos posibles. De lo que se trata es de lo más despiertos posibles, lo más conscientes posibles para crear tu realidad, para manifestar tu vida y para manifestar tu propio amor hacia ti. Y eso, una de las cosas importantísimas es cuidar nuestra alimentación a través de la energía que ingerimos. Así funciona. Qué interesante y qué poco sabemos realmente. Bueno, sí, también es cierto, pero ahora tenemos la gran oportunidad de poder abrir los ojos. Y no solamente estos, ni los del entendimiento, es los de la conciencia. Por ejemplo, cuando vamos a cocinar, es absolutamente importante prestarle atención a lo que estamos cocinando, darle valor a lo que estamos cocinando, para que de esa manera estamos alimentando con amor a todos los que comen nuestra comida. Si tú la estás cocinando deprisa y corriendo porque estás estresado, porque te tienes que ir, porque tienes que... pues eso es lo que se va a comer tu familia. Entonces estamos todos compartiendo de forma constante energía. Cocines o no, no importa. Pero estamos compartiendo constantemente energía.
Entonces, ¿por qué os creéis que se ha utilizado la bendición de la mesa? Eso tiene un porqué. Dependiendo de cada cultura, tiene un simbolismo, pero, por ejemplo, en el cristianismo se bendecía la mesa como haciendo una alusión a la última cena, ¿verdad? La transformación del pan en el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre, el vino en la sangre de Cristo. Sí, es así. Y después, a partir de ahí, todos a bendecir la mesa. Bueno, pero es que en realidad la bendición de la mesa no es ni más ni menos, independientemente de las religiones, para transformar y elevar la energía del alimento. Es un dar gracias al propio alimento por alimentarnos. Y así poder tener el espacio consciente de nuestra propia alimentación. Entonces, por favor, para resumir, la alimentación no solamente es aquella que ingerimos por boca, ni aquella que tomamos por la nariz, ¿sí? Sino que es aquella que nos nutre de forma constante a través de la emoción. Porque esas emociones tienen que ser niveladas y equilibradas para subir el gradiente hacia un cuerpo emocional superior, en donde transformamos la emoción en sentimiento, en la parte sublime. Y esa parte sublime es desde donde tenemos que manifestar nuestra vida a partir de ya, para que lo que llamamos problemas los podamos ver desde el penthouse, desde la azotea, como un puntito chiquitito y decir, ay, bueno, pues tampoco es tan grande mi problema, tiene solución. Porque si tienes un problema es porque ya existe la solución. Simplemente que la solución que existe muchas veces no nos gusta. Y al no gustarnos es como, ay, vamos a dejarlo de lado. Y nos empeñamos en dar vueltas y vueltas y vueltas para buscar la solución que queremos encontrar. Pero no, la que necesitamos no es la que queremos encontrar, sino la que ya hemos encontrado, que es la que nos trae la enseñanza. Y ahí es donde está la comprensión. Y vuelvo otra vez al estómago. ¿Sí? Así que os invito a todos primero que toméis conciencia, por lo menos 3 minutos al día, de pararos un poquito, de poder respirar profundo, de tomar conciencia de la respiración, que es básica para estar aquí, en este cuerpo físico, de aquello que os nutre por boca, que sea de calidad en cuanto a sol, cuánta calidad solar tiene, cuánto alimento energético tiene, y a partir de ahí, cuántas emociones estoy digiriendo. ¿Son mías o son de los demás? De eso, ¿qué es lo que necesito para mí, para poder equilibrarme y estar bien? Entonces, si prestamos atención a nuestras emociones, estamos prestando atención a nuestro cuerpo físico. Y cuando manifestemos una enfermedad, bueno, lo primero es que si prestas atención a las emociones, pocas enfermedades o ninguna vas a manifestar, porque vas a estar en perfecto equilibrio. ¿Sí? Claro, de eso se trata, ¿verdad? De buscar el equilibrio. Exactamente. Entonces, no hay que enzarzarse en lo malo, ni hay que focalizarse tampoco en lo bueno. Hay que manifestar el equilibrio de ambos viéndolo desde fuera. Es ser espectador de nuestra propia vida. Desde ahí puedes tomar perspectiva para dejar de involucrarte tan impetuosamente, porque hemos estado involucrados de una manera muy como enzarzados en la discusión, ya sea para lo positivo como para lo negativo. Y ahora mismo ya no toca eso. Si queremos manifestar una vida de prosperidad, de tranquilidad, de armonía en definitiva, tenemos que salir del patrón de dependencia emocional. Mira, ya lo he dicho. No pensaba decirlo así, pero ya lo he dicho. De dependencia emocional. Porque sí,
Las madres dependientes emocionales de sus hijos, los hijos dependientes emocionales de sus madres, de sus padres, de sus abuelos. O sea, por favor, no. Los patrones de dependencia emocional tienen que ser diluidos. El amor no se mide a través de una dependencia. No te quiero más porque te llame 50 veces al día. No. Y esto obviamente no lo estamos entendiendo. Y nos generamos un enganche a través del cual no permitimos que el otro crezca en cuanto a cuanto más lo engancho, más lo quiero, y tampoco permitimos crecer nosotros mismos, porque estamos sin ti no vivo. No, sin mí vas a vivir igual, incluso mejor. ¿Por qué? Porque te doy la oportunidad de poder encontrarte a ti mismo primero. ¿Sí? Entonces, el amor no se mide en dependencia. Al contrario, el amor real, el incondicional, es el que ofrece la libertad de ser, la libertad de existir, la libertad de sentir y la libertad de pensar. Y por ende, yo acepto al otro en esa plenitud de libertades. Así de simple. Si todos hiciéramos esto para con nosotros mismos, tendríamos relaciones sanas a todos los niveles. A nivel familiar biológico, a nivel de pareja, a nivel de amigos. Tenemos que soltar ya de una vez esa emoción de vamos a hacer el bien por los demás. No. Tú no estás haciendo el bien por los demás, tú haces el bien coherente contigo mismo. Y quien lo quiera entender, quien lo quiera aceptar, quien lo quiera compartir, quien lo quiera iluminar, porque estás iluminando, porque eres ese gran faro, pues perfecto. Y quien lo quiera replicar, también perfecto. Pero no podemos situarnos a vivir una vida acorde a la que los demás nos enseñan, porque ahí es donde, vuelvo al sistema digestivo, estamos tomando lo que los demás esperan de nosotros. Estamos recibiendo eso y nos guste o no, lo estamos tragando y pasa hacia nuestro estómago y nuestro estómago dice, ¿pero de verdad quieres que yo comprenda esto? Si esto no me corresponde a mí. Así que tenemos que abrir nuestra mente, soltar dependencias, alinearnos con nosotros mismos, tomar la emoción desde la recepción transmutada en luz para pasar a la comprensión de nosotros mismos, la tolerancia y la flexibilidad y dejar ir aquello que no nos aporta nuestra vida. Es así de sencillo. No digo que sea fácil, digo que es sencillo. Sí, además, como tú lo explicas también, Lilian, lo esquematizas y nos lo explicas súper, pues tenemos que ponerlo pues muchas gracias. en práctica. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Yo intento realmente siempre el poder explicarlo como me gustaría que me lo hubieran explicado a mí, en este plano. ¿Sí? Bueno, por lo menos es para decir, a ver, gente que como nos está escuchando, muchísima gente que a lo mejor es la primera vez que nos escucha o la primera vez que nos ve, pues claro, tenemos que intentar que el discurso sea lo más tangible posible, tangible. No digo básico, digo tangible, porque todavía hay muchas personas que necesitan de esa tangibilidad, de esa densidad todavía, porque lo tangible es denso, ¿sí? Claro. Para que puedan ir haciendo ese clic y ese cambio de conciencia y darse cuenta. O sea, ¿quieres bendecir la mesa? No hace falta una oración que te haya dado ningún tipo de religión. Si la religión, si la quieres utilizar, magnífico. Cada cual. Si no lo eres y quieres bendecir la mesa, en realidad lo que se estás dando es gracias a estos alimentos que me nutrís. Simplemente.
Gracias en nombre de mi ser interno que permite alinearse con estos alimentos para mi propia nutrición en luz. Esto, simplemente esta frase, hace una gran diferencia cuando vas a ingerir algo. ¿Sí? Porque estás alineando tu conciencia superior como ser unificado que ya eres, pero que todavía no lo sabes, con el alimento que te está nutriendo a nivel biológico. Entonces es como si tú le enviaras tu propia energía ya evolucionada de ese yo del futuro, ¿sí? De ese yo de quinta dimensión, que todavía estás perdido ahí diciendo, bueno, voy a ver por dónde está, pero que tengas la certeza que ya está, le estás enviando esa luz alineándolo con el alimento que vas a ingerir. Para que el de ahora, la persona física aquí de ahora, tome en su biología toda la comprensión, toda la aceptación, toda la recepción, tolerancia de todo aquello que nutre el organismo. ¿Sí? Entonces, se trataría justamente de eso. Y de esa manera os podría asegurar que si lo empezáis a pensar, a poner en práctica, vais a ver cómo se os va a relajar el esófago, se os va a relajar el intestino, se os va a relajar el estómago, vais a empezar a dormir mejor, vais a empezar a tomaros la vida con más calma, con más felicidad. Calma no significa que si te tienes que levantar a las 6 de la mañana y tienes que ir al trabajo, vas a correr igual, pero es una calma subjetiva, ¿sí? En donde vas a ver pasar la vida con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque dependes de ti y de tu propia diosa interno, de tu propia llama crística, de tu propia energía interna, de tu propia conciencia. Todos son sinónimos de lo mismo y eres tú, porque lo importante eres tú. Y gobernarnos a nosotros mismos, no que nadie nos dicte. Exacto. ¿No? Claro. Exactamente. Entonces, esto que estoy contando es una propuesta más. Hay muchas propuestas en este buffet de la vida, ¿sí? Pero lo importante es con lo que tú resuenas. Si tú resuenas con este mensaje, perfecto, llévalo a cabo. Si tú no resuenas con este mensaje, no pierdas más el tiempo y vete. Y busca el que realmente te resuene. Entonces, la gobernabilidad de nosotros mismos ya es hora real. Porque ahora el mundo como planeta, ya estamos en día galáctico, estamos iniciándolo ya. Ya ha hecho la vuelta o la media vuelta correspondiente a la noche. Estamos en día y necesitamos alinearnos con el propio día. Eso significa que se acabaron todos los líderes que nos están diciendo qué hacer y nosotros diciendo sí. Así es. Ya no. Es como decir, tú me quieres dar una propuesta, gracias. Yo ya veré si la acepto, ya veré si me conviene, ya veré si con todo lo que he reunido formo mi propia propuesta. Fantástico, es lo que se ha de hacer. Tienes que tener criterio propio y para tener criterio propio tienes que alinearte contigo mismo. Si no te alineas contigo mismo vas a seguir repitiendo patrones de los demás. Entonces no se trata de eso, se trata de tomar tu propia potestad y a partir de ahí poder generar tu vida, porque ya no existe a quien echar culpables. No, es que eso no fue culpa mía, eso fue culpa del otro, eso no es responsabilidad mía, no, es que eso me lo dijo el otro. No. Estamos ya en un momento decisivo de nuestro planeta en donde energéticamente se nos ha soltado de la manita para decir, venga, eres tú ahora el que tiene que caminar. Si te caes, yo te pondré la tirita, pero te vas a levantar tú, vas a seguir caminando tú y tú vas a elegir el camino que quieres caminar. ¿Sí? Entonces las responsabilidades externas de esto de llamar
Dios, sí, es que Dios es el que tiene la última palabra, pero es que entendamos que ese Dios es el poder creativo de cada uno de nosotros. Pero entonces, Entonces, cuando haces... se me ocurre Sí. decir que entonces ya no vamos a tener karma. No, no, claro, es que el programa Karma estaba basado en la dualidad. Es una muy buena pregunta, sí. A ver, el programa Karma, que es, para quien no entienda la palabra karma, es una palabra en sánscrito que se ha utilizado mucho para denominar el proceso de causa-efecto, ¿sí? Entonces, el efecto sería el karma, ¿sí? Entonces, todo aquello que tienes que estar aprendiendo, que repites y repites vidas para poderlo aprender, sería el karma. Entonces, ese programa, karma, está ya disuelto. ¿Qué significa? Que a partir del 2012, todos los humanos que nacieron a partir del 2012 por el cambio de era, cambio de vibración planetaria, nacen sin karma, ¿sí? Entonces, es por eso que al nacer sin karma, significa que nacen con la autorresponsabilidad de crear su propio dharma, que es vivir en conciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con aquellos que hemos nacido antes? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Que entonces ya no tenemos karma. ya puedo hacer lo que quiera. No es así. Es decir, no se van a generar nuevos karmas, pero sí que tienes que, porque es tu obligación tuya, si quieres pasar de etapa, si no, allá tú, porque evidentemente todo está bajo un plan del propio creador, que está todo arreglado, o sea, hay una solución para todo. Pero aquellos que hemos nacido antes del 2012 y hemos nacido con el programa de polaridades, en donde estábamos experimentando acción-reacción, causa-efecto todo el tiempo, y generando karma e intentándolo resolver, pues a partir de ahora, de ese 2012, somos los responsables de limpiarlo y liberarlo. Cuando limpiamos y liberamos ese karma, es cuando entonces algunos han firmado pasar a quinta D, que es la vibración de conciencia en quinta dimensión, que es la manifestación del amor incondicional en libertad. Y otros han dicho, mira que no, yo todavía no quiero pasar. Entonces, como no quiero pasar, me sigo manifestando en esta 3D, pero mantengo todavía a mi ritmo ese patrón que tengo que ir solucionando. Sé que lo tengo que ir solucionando, pero darme mi tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues tienen su propia vida para vivir su propia realidad e ir solucionándolo. Pero cuando fallecen físicamente, biológicamente, su cuerpo astral, ¿sí? Porque seguimos, o sea, cuando morimos, nuestro cuerpo físico evidentemente no nos puede acompañar, porque de eso se trata la muerte. Pero nuestra conciencia, nuestra emoción, nuestro pensamiento, todos los demás cuerpos siguen estando intactos. Por eso muchos, y eso lo digo muchas veces, por eso muchos que fallecen no se dan cuenta que han fallecido, porque siguen siendo conscientes. Y tenemos un cuerpo que es generalmente el que tomamos, es el que ya tenemos aquí, porque es como estamos acostumbrados a vernos de forma inconsciente. Es decir, de forma inconsciente me refiero que cuando es el cuerpo que nos vemos al espejo todos los días y creemos que somos eso. Entonces, por réplica, utilizamos el mismo cuerpo, pero mucho más sutilizado. No tiene peso molecular como este. Es mucho más sutil. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿qué ocurre? Que estos seres, estas personas, se quedan en ese cuarto astral esperando volver a encarnar para poder solucionar el proceso kármico que no han querido solucionar, porque no han pasado a quinta, siguen en su historia, ¿sí? Pero ahí es donde, bueno, pues después se soluciona de otra manera, porque la Tierra tiene que ser transformada y entonces ya no vuelves a encarnar a esta Tierra, porque el programa para esta Tierra se acabó,
ya no hay más programa de 3D en esta tierra. Entonces, bueno, es otro proceso un poco más largo, pero digamos que cada uno elige dónde quiere estar. Nadie te va a imponer nada. Ese tema tan apasionante, si te parece, Lilian, lo dejaremos para otro programa que sí. Vamos a digerir, nunca mejor dicho, desde la boca hasta el estómago, los intestinos, porque la verdad que el contenido que nos has dado es súper interesante, que no nos paramos a reflexionar sobre ello, desde luego, y nos va a hacer mucho bien a quien lo escuchemos atentamente y lo pongamos en práctica. Sí, yo realmente muchas gracias, de verdad que sí, yo siempre estoy encantadísima de todas las preguntas que me queráis hacer, que me quieras hacer, que dejéis abajo escritas, porque realmente las contesto todas las que se puedan contestar, las contesto. Sí, sí. Y además me encanta hacerlo, o sea, de verdad, no seáis tímidos, porque me encanta contestaros, siempre y cuando se pueda, ¿sí? Ya sea por restricciones del canal y cosas así, que todos sabemos que hay determinados temas que no se pueden hablar. Bueno. Pero por lo demás, yo encantadísima. Y este tema ya de una cuestión mucho más sutil de energías y de cómo se manifiestan en diferentes planetas y lo que nos viene y cómo se genera todo esto, pues claro que os lo puedo compartir. Eso sí, abrid mucho vuestra mente para poder navegar en una mente superior a la que normalmente utilizamos, para que de esa manera nadie se quede, como se dice por allá, patidifuso. La verdad que es un placer tenerte en nuestro canal, escuchar tu sabiduría, tus ganas de enseñarnos, de ayudarnos, y te tendremos nuevamente. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y a todos los que realmente deseáis abrir vuestra conciencia. Tened claro que vuestra conciencia ya ha sido evolucionada, ya ha sido ascendida. Simplemente tenemos que aceptarlo, digerirlo, comprenderlo, asimilarlo y flexibilizarlo. ¿Sí? Así que un abrazo para todos, desde el amor crístico, del amor incondicional en libertad. Gracias, muchas gracias. A ti.